Aleluya. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Esta noche me tocó a mí como predicador emergente. Sí, a mí no me tocaba, pero el pastor me llamó y me dijo que lo supliera hoy en este asunto. Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. La palabra de Dios se lee a la altura del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Que seas tú hablándonos a cada uno en esta noche. Dios en este tiempo está llamando a su pueblo a tener un encuentro real con Él, humillados. Hay gente que tiene que entender que vivir una vida de humillación no es vivir en una condición de tristeza, no es vivir en una condición de un desánimo, no es vivir en una cápsula llorando, sino que un humillado exalta al que lo llamó y vive para el que lo llamó. Me he dado cuenta que en estos tiempos hay gente que habla de Dios, pero no vive con Dios. Hay gente que dice que le conoce, pero no lo conoce. ¿Por qué? Porque es fácil aparentar delante de ti que yo tengo a Dios en mi corazón, pero qué difícil es modelar a Dios con mis hechos reales. Hay gente que en este tiempo están humillados delante de los hombres, pero no se humillan delante de Dios. Eduardo, ¿de qué me hablas? Un humillado delante de los hombres es aquella persona que aparenta ser que tiene a Dios en su corazón y delante de la gente aparenta con acciones de que supuestamente Cristo vive en él o vive en ella, pero realmente no es así. En vez de ser alguien humillado, son altaneros, amantes de sí mismo, con sus acciones, con su forma de ser, maltratándose a sí mismo y haciéndose creer que están bien cuando todo está mal. Tenemos una generación de gentes que cuando Dios lo usa o Dios quiere hacer algo con ellos, ellos se creen Coca-Colas en el desierto. Es increíble ver una generación que dentro de la casa de Dios somos hermanos, pero en la calle somos desconocidos. Hay gente que adora a Dios aquí, nos saludamos con amor aquí, pero en la calle no nos conocemos. Y vemos un hermano en la calle y volteamos hasta la cara para no saludarlo. Ay, Dios mío. Humillados.
pero vivimos humillados en apariencia, pero no humillados en esencia. Ahora bien, hay algo que esta palabra soltó acá, que tiene que ser de reflexión para con nosotros. Y es que Filipenses 2, el verso 6, revela algo poderoso. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Principio número 1. El cual, siendo en forma de Dios, en el principio el verbo era Dios, y el verbo andaba con Dios, y el verbo era Cristo. My God. Y dice: y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, tenía el mismo nivel del Padre, tenía la misma gloria del Padre, tenía el mismo beneficio del Padre, cuando Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Segundo principio: siendo un Dios, se convirtió en un sirviente. Y voy a tirar una bomba y la voy a recoger yo mismo. Hay gente que de que Dios le da posición se creen por encima del otro. Hay gente que de que Dios lo coloca en un lugar, el que estaba a su lado ya no pertenece a su ranking, ya no es la persona. Hoy yo vi un video del predicador Michael Calpiadosa que a mí me voló la cabeza. Y es que él decía en ese testimonio que cuando él conoció a Joana, su esposa, él vivía en una casa de madera torcida, y la casa tenía más comején que gente. Y que cuando él la llevó a la casa, él le dijo: esta es mi casa, Joana. Le presentó el abanico y dice que el abanico estaba metido en una silla para que no se cayera. Y le dijo: este es mi abanico. Y le dijo: yo lo único que necesito, Joana, es que tú sueñes conmigo que Dios lo hará con nosotros. Y dice él que su novia en ese entonces le dijo: Michael, al que Dios une, Dios respalda. Y se unieron sin tener nada, porque hay gente Maya, que porque fulano no es de su posición social, fulano no es el indicado. El problema de muchas mujeres que dicen que son humilladas ante Dios, pero son pavos reales ante los hombres. Dios mío, Espíritu Santo, ¿en qué lío me voy a meter yo aquí? Pero no me importa. ¿Sabe qué? No es la posición que te hace, es el corazón quien te lleva. No es la posición que te eleva, es el corazón que hace que la levadura de Dios caiga sobre ti y te lleve al lugar donde Dios dijo que te va a poner. Y hoy en día yo conozco donde vive Michael. Y el que tenía una casa de madera alquilada vive en una mansión de más de 20 millones de pesos. Porque el Dios que te toma, si tú te humillas, Él te exalta. Pero si tú te exaltas, Él te humilla. Hay gente que nunca va a ver la bendición de Dios porque tienen al diablo en el corazón, por más que digan que tienen a Cristo. Esto parece que es una pedra aquí. Hay gente, Ezequiel amado, con una apariencia de ser lo más humilde, pero son carátulas. No tienen a Cristo dentro de sí. No conocen la humildad del Maestro, porque siendo Dios se despojó de sí mismo, y siendo Dios se hizo hombre. Y no solo un hombre cualquiera, sino un siervo. Y por eso Él lo dijo: Sandra, yo no vine a ser servido, yo vine a servir la mesa. Pero hay gente que solo quiere que le sirvan a ellos, pero no tienen la capacidad de servirle a nadie. Y Padre amado, la gente tiene que entender
que nosotros somos un cuerpo y que este cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todo miembro lo uno de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, enseñe, el que exhorta, vaya a la exhortación, el que reparte, que reparta. Nosotros tenemos que usar la misericordia y tenemos que usar el amor sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. El problema es que vivimos con una generación de gente que es amador delante del público, pero en el secreto es odiador. No soportan a nadie, critican a todo el mundo. Eso fue para mí, eso es una puya para mí. Eso no es Dios que lo está usando, me está tirando a mí. A ti no te están tirando, la palabra te está rompiendo. La palabra no tira puya, la palabra penetra con espada y penetra hasta los huesos y te va a sacar el rebelde sin causa que tú tienes adentro y te va a enfrentar la palabra. La palabra no tiene cómplices. La palabra no se agarra con nadie para adaptarse a tu manera de pensar. La palabra te va a romper tu manera. La palabra te va a decir a ti que tu pecado es pecado y que la santidad es santidad aunque tú no quieras. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuidado con creerte más que otro por el momento que tú estás viviendo ahora. Cuidado, porque esta vida es una torta y es una torta que Dios sabe voltearla. Es una torta que la gente no se imagina. O vámonos a Sarepta, la viuda de Sarepta, donde Dios envió a Elías. Y cuando Dios lo envía donde Elías, sacándolo del arroyo de Querí, Dios le dice a Elías: ve donde la viuda de Sarepta, que te va a dar pan, te va a dar agua, te va a dar todo lo que tú pidas. Y cuando Elías en su mente está pensando que esta viuda tiene cuarto porque es una viuda, es una mujer que heredó supuestamente, y es verdad que había heredado tierras, es verdad que había heredado de todo, pero no había llovido sobre la tierra y su heredad estaba muerta. Sin embargo, Elías llega donde ella y le dice: dame agua. Y dentro de la sequía le dio agua. Le dijo: dame pan. Y dentro de lo que no había, que era un puñado de harina, le preparó y le dio que comer. Entonces Elías soltó una palabra sobre ella y le dijo: hasta que llueva sobre Israel no faltará ni la harina ni el aceite en tu casa. Pero porque hasta que llueva, di conmigo, se viró la torta. Porque cuando volvió a llover sobre Israel, la mujer volvió a ser rica. Necesitamos entender esto. Necesitamos saber esto, que las personas que tienen un espíritu de altaneros, su destino final será de tristeza. Porque el espíritu de Jesús es un espíritu humilde, es un espíritu de servicio, es un espíritu de dar lo mejor sin esperar nada a cambio. Yo recuerdo que cuando yo me metí con Ada, en su familia le dijeron: oye, tú te vas a meter con ese tipo no vale un peso, eso no sirve. Y ella no se llevó de eso, no le paró bola a lo que la tía, prima y todo el mundo le dijo, no le paró. Y en estos días Ada me dijo a mí: yo le doy gracias a Dios por yo haberte hecho caso.
Porque no es lo mismo con guitarra que tocarlo con violín. Ríanse que le voy a soltar esta. Cuando yo me casé con Ada, quien se casó conmigo fue ella, no yo con ella. Pregúntame por qué. Porque ella fue que pagó todo. Yo no tenía ni que caerme muerto. Ada tenía una cuenta con 18,000 pesos en el 2007. 18,000 pesos en el 2007 tenía ella en una cuenta. Y agarró, compró una estufa de mesa. Compró ella un cardero. Compró ella un cucharón, 2 cucharas, 2 platos. No se me olvida. Y me dio el dinero, si mal no recuerdo, de la boda. Mira, para que filmemos. Pero hoy en día, fui yo. Ok, pero hoy en día, yo no soy rico. Pero ¿qué no ha tenido Ada en su vida? No tiene la luna en la tierra porque no se la puedo jalar. Sí, es un decir, tú sabes. El asunto es que lo que para ti hoy parece una basura, mañana será un diamante. Y yo le doy gracias a Dios que la novia anterior que yo tenía me votó por pobre. Le doy gracias a Dios por eso, que me votó porque yo era pobre. Me votó porque yo no podía brindarle un helado. Me votó porque su familia era rica y yo tenía una Perla roja y tenía que quitarle 10 pesos a mi mamá para echarle gasolina, y me votó por eso. Me mandó al diablo, me dijo no te quiero. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque por ella votarme conocí la mujer que Dios me dio. Y cuidado tú si te pierdes del hombre o de la mujer que Dios te dio, porque tú estás buscando otra cosa que no debes buscar. Porque los humildes no caminan con altanería, caminan por revelación. Y la que era mi novia anterior ya lleva 2 o 3 matrimonios. Tiene hijos de diferentes hombres. Y yo nada más le digo a Dios, gracias por lo que me libraste. Los humildes no caminan por lo que ven en vista, caminan por lo que Dios revela en el corazón. ¿Por qué me metí yo en este lío? Romanos capítulo 12, el verso 3 dice, y esta sí te va a doler a ti. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tú no te puedes creer de ti mismo que tú eres más que nadie. Porque aquí el más grande de la historia nunca durmió en un colchón Michelin. El más grande de la historia, el que creó los cielos de los cielos, el que creó los planetas y las estrellas, el que creó el oro, la plata, el que creó los diamantes, su cabeza la recostaba en una piedra. Fue con humildad. El evangelio de Cristo no es palabra. El evangelio de Cristo no es anda raba saca raba soba. Eso no es evangelio. El evangelio de Cristo no es así dice Jehová. Eso no es el evangelio. El evangelio de Cristo es vivir lo que Cristo vivió en la tierra. El evangelio de Cristo es tener la misma humildad que tuvo Cristo en la tierra. Y hay gentes que cuando tú le das por la palabra y afecta sus intereses, ellos dicen que tú tienes al diablo. Hay gente que te saca los pies por tú decirle su verdad en su cara. Hay gente que te sube los vidrios por tú no ser cómplice de su maldito pecado. Hay gente que no te quiere al lado por tu ser correcto. Pero ¿sabes qué? Es mejor estar solo siendo correcto que estar acompañado engañado.
Entonces tenemos que vivir humillados. Tenemos que vivir este evangelio con la palabra de la verdad. Tenemos que dejarnos de ese ñeñeñe y de ese pecado oculto. My God, Dios mío. Hay gente que tiene un espíritu de Estocolmo, que le gusta que lo maltraten y que ve a su maltratador como su salvador. Lo voy a repetir de nuevo. Hay gentes que cuando tú lo maltratas y lo maltrata y lo maltrata y lo humilla, como que no son nadie, porque es otra cosa, Abigail, que hay gente que se deja humillar como si fueran, ¿qué perros? Los perros no, porque los perros míos para mí son familia igual que mis hijos. Lo trato con una locura yo mis perros. Hay gente que se dejan pisotear como cucarachas, y eso no se trata de humildad, porque ser humilde no te va a permitir a ti que la gente a ti te trate como le dé la gana, porque tú eres un hijo, una hija de Dios, y a Jesús nadie lo trató como le dio la gana. Estaba escrito que Jesús tenía que morir y tenía que resucitar. Y por eso cuando fue ante Pilato, que lo llevaron para hacerle juicio, él dice: yo me entregué yo mismo. Yo doy la vida, yo me entregué mi vida y la tomo cuando yo quiera. Hay gente dentro de la iglesia que tienen unos espíritus raros, que todo el tiempo están en depresión. Y yo sé que las depresiones momentáneas son normales, porque ¿cuántas veces a mí no me ha dado eso? Yo me aflijo, yo soy un hombre común y corriente, y me llegan momentos difíciles que yo no quiero ni que la gente me hable, pero son momentos no eternos. Pero hay gente que todo el tiempo en un maldito metido en una diablura de una depresión, de que yo no soy nadie, de que nadie me quiere, que nadie me valora, que para yo sentirme que soy gente tengo que depender del amor de otro. No, señor, eso no es así. Para yo sentirme quien yo soy, yo tengo que tener el concepto de Cristo en mí. ¿Y cuál es ese concepto? Que yo soy hijo de Dios. Y yo no voy a depender de una mujer ni de un hombre para sentirme feliz. Yo voy a depender de Él, de vivir para Él y hacer las cosas de Él para ser feliz. Humillados. Tenemos que vivir la palabra y dejar de aparentar el ser cristiano en Rey de Reyes y en la calle ser todo lo que quieran ser menos cristiano. Porque un cristiano no es una religión. Un cristiano no es ser pentecostal, no es ser adventista. Un cristiano es vivir la palabra de Cristo. La palabra cristiano significa Cristo, seguidor de Cristo. Y si tú eres seguidor de Cristo, me imagino que tú tienes que ser imitador de la vida de Cristo. Espíritu Santo, gracias. No te confabules con el pecado. Hay gente que no entiende. Estoy aterrizando el mensaje ya, Hay gente que no entiende que esto no es una novela. Esto es una gran verdad, señores. Señores, si esto fuera una novela o si esto fuera una mentira, yo no estuviera en esto. Se está grabando el mensaje para decir algo fuera del micrófono. No se está grabando, gracias a Dios. Señores, en la consola se está grabando. Ok, perfecto. Lo voy a decir, hombre, porque esto es testimonio. La vaina es: si esto fuera de mentira, o yo creyera que esto no fuera real, Kelvin, vive el Espíritu Santo en cuya presencia estoy. Que la semana pasada a mí se me apareció un chamaquito, un pana mío, que el tipo brega con azúcar blanca, usted sabe lo que estoy hablando, y me dijo: te tengo tanto aparato. ¿Cuánto tú quieres, Eduardo Gómez? Me dijo así mismo. Todos los aparatos que tú quieres, y lo tengo a un precio que tú no te imaginas, y me lo pagas después. Le dije: fulano, yo no vuelvo para atrás ni aunque me maten. Y oye, cuando me lo dice, que en mi casa de Fred no había ni agua en la nevera, no había nada que comer,
Pero yo en ningún momento en mi pensamiento, Kelvin, me llegó de que Eduardo, piénsalo. No, ¿sabe por qué? Porque yo conocí uno que cuando tú le sirves responde. Y cuando tú le eres fiel, Él no te va a dejar en vergüenza. Y no es verdad que después de 16 años que me libertó, que yo hice cárcel con el hijo de Sandra, con Danielito, no es verdad que yo voy a volver allí de nuevo. Mentira del diablo. A mí nadie me venga con esa. ¿Y sabe qué pasó? Que el tipo que me habló de su azúcar blanca, yo lo bloqueé, lo mandé ahí mismo, le dije, váyase de ahí, mi hermano, suélteme con eso. Pasaron unos minutos y yo recibí una llamada de Miami, de una sierva de Dios, y me dijo, Eduardo, Dios me dijo que te ponga esta ofrenda, que tú no tienes con qué comer en tu casa. Estoy hablando de minutos después de la conversación, de lo que ese tipo me dijo. Ahora, esto no es un cuento. Hay gente que cree que el evangelio es cantar bonito, es predicar bonito, es profetizar bonito. Señores, no. El evangelio es vivencia. El evangelio es vivir la palabra. Porque hay gente que pueden estar sentados aquí, quizás no hay aquí, pero lo van a escuchar el mensaje, que está adorando a Dios, levantando la mano, pero vive una vida de fornicación, sin casarse. Vive con el novio como que si fueran marido o mujer, o con la novia. Gentes que levantando la mano y adorando a Dios tienen un espíritu lévico encima. Gente que supuestamente adorando a Dios son más mentirosos que el mismo infierno. Y están viviendo una vida no de doble, no, de cuarta y de quinta. Y creen que van para el cielo. Gentes que tienen la capacidad de ofender a Osías y no saben pedir perdón, pero vienen aquí. Cristo, yo te amo. ¿Cómo fue que tú me dijiste? Cristo, yo te amo. ¿Que tú amas a quién? Hablador del diablo. ¿Cómo tú vas a decir que tú amas, tú ofendiendo y no conociendo el perdón, ni reconociendo de ir donde tu hermano y ponerte de acuerdo con él? Gente que tiene la capacidad de faltarle al respeto al otro porque se lo faltan y saben que se lo faltaron, y no tienen el honor ni la delicadeza de decir discúlpame. Y vienen al altar entonces y predican un mensajazo que el que lo ve dice, wow, tiene a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Cuál de los dioses? Porque hay gente dentro de la iglesia, mucha gente sirviéndole a dioses paganos. Porque cuando tú no haces la voluntad del Dios de la Biblia, tú estás haciendo la voluntad de otro. Y yo sé que estos mensajes no gustan, porque ustedes estaban esperando era, humillémonos, oremos al Padre, pidamos perdón y ya se acabó. No es cuestión de pedir perdón, es cuestión de cambiar. Es cuestión de cambiar. Es cuestión de decidirte, y con esto termino. Cuando tú decides hacer lo correcto delante de Dios, aunque te duela, tú lo vas a hacer. Deja esa vida de apariencia, que por más que tú hables, te vas a perder. Y te lo está diciendo la voz de la experiencia, porque fueron muchos años que yo duré en apariencia. Fueron muchos años que viví una doble vida que me costó demasiado. Porque la doble vida lo único que hace es que te entierra y tú no te das cuenta. Pero ahora el que me habla a mí de pecado, yo lo mando al diablo. El que me quiere meter a mí en cosas raras, lo mando al infierno. Porque yo decidí que para estar en este evangelio con doble vida, mejor me descarrío y hago con mi vida lo que me da la gana. Porque dime a ver, Vivian, ¿qué hay de diferencia entre un cristiano que hace lo que le da la gana con un impío que hace lo que le da la gana? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que tú vas a tener doble castigo, porque tú sabes la verdad y tú no lo haces. Deja de estar jugando al gato y al ratón. Deja de estar pensando que no te están facturando. En mis tiempos de los 90, yo nací en el 84.
Pero en el 1990 y pico había un programa llamado Te Están Facturando. Y era que te agarraban con cámara escondida. ¿Te acuerdas, Sandra, de ese programa? Te están facturando. Así Dios te está facturando. Te la están anotando todita, ¿oíste? Es todita que te la están anotando y te la van a tirar con factura, con fecha y hora. Deja de estar pensando que este evangelio es un relajo. Deja de estar queriendo coger el evangelio por moda. Dios mío, Espíritu Santo, siento algo fuerte de mi amigo aquí. Y vive el Espíritu Santo en cuya presencia estoy, que me está hablando y me dice: corrige, Eduardo Gómez. Deja de estar aparentando, por favor. Si te agarra un espíritu de esos diabólicos, mire, usted no se imagina lo difícil que es soltar, o que Dios te liberte de esos espíritus. A mí se me metió una vez un espíritu de lascivia por la vida que yo llevaba, que a mí me costó años sacarlo de adentro de mí. Siendo cristiano, siendo evangélico, un espíritu de lascivia, un demonio que no me dejaba vivir. Y usted no se imagina lo que me costó que Dios me libertara de eso. Deje de vivir vida de apariencia, señores. Porque cuando tú vives humillado delante de Dios, aunque tú quieras pecar, tú no pecas. Aunque tú quieras fallar, tú no fallas, porque tú sabes que vivir humillado delante de Dios cuesta demasiado. Y la iglesia hoy en día, la juventud de este tiempo, los viejos de este tiempo, tenemos que entender que si somos, somos. Y si no somos, pues vayámonos de aquí. Porque Pablo, aquí cierro, dijo: porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otra palabra, ya mi deseo no vale la pena. Mi voluntad no sirve para nada. Aquí voy a hacer lo que Cristo dijo que yo tengo que hacer. Y le digo algo, mis hermanos y hermanas: aquí se crece muriendo, amigo mío, gracias. Aquí no se crece tú creciendo. Aquí se crece muriendo. Muriendo al yo, muriendo a ti mismo. Es donde Cristo vive en ti. Y ya tú no vas a vivir para ti, sino para Él. Y Él, y siempre Él te va a poner en el lugar donde se encuentre Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Humillados. Tenemos que vivir humillados. Yo le doy gracias a Dios por estos 41 años que yo tengo, que me han hecho entender que vivir en la iglesia pero no en Cristo no vale la pena. Que vivir en Cristo dentro de la iglesia sí vale la pena. Nada, me toca la ofrenda a mí también. Venga, ponga el asunto acá. A ella que le toca. Bueno, no me hubiesen dicho. Venga, sierva. Y ojalá que este mensaje que yo prediqué te haya ofendido, que eso es lo que yo quiero, ¿oíste? Que te ofendas y que hable y diga: ¿tú viste todo lo que me tiró Eduardo Gómez? Dilo con gusto. Di lo que tú quieras. No me gustó el mensaje del varón. Ese varón no vino con la palabra correcta. Di lo que tú quieras. A mí no me importa. Porque este mensaje es para que te arrepientas y te puedas salvar.